Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos a esta nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy día tenemos el placer de tener una compañía muy importante, una compañía integrada por Mauricio Silva. Ha sido varios años funcionario del BID y actualmente es presidente de la Fundación Fudexo con sede en El Salvador. Adelante, Mauricio. Dos aclaraciones únicamente. Una, yo no soy economista, soy administrador público, soy profesor de administración pública en mi país, en la Universidad Jesuita. Eh, y yo no voy a seguir el consejo de Roberto Lacerna y no voy a hacer paralelos con Bolivia, sino que más bien voy a dejar a que cada uno saque sus propias conclusiones, pero las haya. Las hay muchas para situaciones que a mí, cada vez que las vivo aquí en Bolivia, me recuerdan mucho a mi país. Yo voy a desarrollar 4 puntos eh, del último año. Eh, las elecciones, ¿qué pasó en las elecciones en El Salvador? ¿Por qué la popularidad de Nayib Bukele? Las consecuencias de esto que ha señalado Héctor y de lo que yo voy a exponer. Y yo quisiera terminar un poco con una nota un poco más futurista y ojalá positiva que podemos hacer, ¿no? Eh, Esos son los 4 puntos. El primero en las elecciones, ya no me voy a expandir, Héctor lo presentó. Se violan 7 artículos de la Constitución. Lo único que agrego a esto es que prohíben la reelección inmediata en el país. Eh, el mismo Bukele lo dijo cuando estaba en su campaña electoral: yo puedo ser presidente, pero no en el próximo periodo. Lo que prohíbe la Constitución de El Salvador es la reelección inmediata en el periodo posterior al que termina, ¿no? Eh, Incluso eso, 2 de ellas, por lo menos, son cláusulas pétreas, que se le llaman, cláusulas que no se pueden cambiar en la Constitución. Aunque se cambie la Constitución, las cláusulas pétreas, que son muy pocas, y 2 de ellas tienen que ver con la reelección, no se pueden cambiar. Y aún así, lo que hace Bukele, que a algunos de ustedes les traerá el primer paralelismo, que no lo iba a hacer, pero es consulta con la Cámara de lo Constitucional, ¿no? Y esta dice que sí se puede reelegir, por la concentración de poder que ya señala Héctor, ¿no? Las elecciones también entonces son inconstitucionales, claramente, y son con muchas irregularidades e ilegalidades. Eh, Se cambiaron ya cuando había empezado el, el, el partido, digamos, había empezado el proceso electoral, se cambian las reglas de juego a medio partido. Eh, Fuera del periodo establecido, eso era ilegal ya. Eh, se modificaron la forma de tabular votos, el número de diputados y el número de municipios. Eso tenía unas consecuencias muy significativas en los resultados de las elecciones. Eh, el cambiar la fórmula con que se eligen a los diputados, si se hubiera, el partido oficial gana 54 de 60 diputados, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, hubiera ganado 44 en vez de 54. Ahí sí pierde, hubiera perdido también la mayoría calificada en la asamblea, lo que tenía serias consecuencias. Esta es una de las que claramente favorecieron al partido oficial esos cambios. Eh, Se hace publicidad para, para Bukele y para el partido oficial con recursos del Estado. Esto eh, eh, re, re, repercute mucho más allá de lo esperado, porque también hay otra ilegalidad que se comete, que es que el Ministerio de Hacienda no paga la deuda política a los partidos de oposición, solo a uno. Entonces, los partidos de oposición
no tienen recursos con qué hacer sus campañas políticas. Y a diferencia de eso, el partido oficial ocupa los recursos del Estado. La otra ilegalidad que se comete, bueno, no, irregularidad que se comete, es un Tribunal Supremo Electoral controlado, como ya señaló Héctor, totalmente por el oficialismo, que muestra ser no solo parcial, sino que totalmente ineficiente. Tardan 2 semanas en dar los resultados, cundido de irregularidades el conteo de votos, se cae el sistema, algo que a mí en lo personal me recuerda a la época de los militares en mi país. Entonces un Tribunal Supremo Electoral no confiable, que lleva todo esto a una clara falta de transparencia y a una duda muy significativa, cuestionada por los observadores internacionales, cuestionada por gobiernos extranjeros, sobre los resultados de las elecciones, ¿no? Eso es resumidamente lo que pasa en las elecciones. Sin embargo, no se puede negar la popularidad de Bukele. Creo que nadie, ningún salvadoreño se atrevería a decir Bukele no ganó las elecciones. Bukele ganó las elecciones. Según los datos oficiales, Bukele ganó con el 83% de los votos emitidos, ¿no? Hubo un abstencionismo de casi el 50%, lo que hace que Bukele gana con el 42% de los votos que se hubieran podido emitir, ¿no? Entonces, hay una opción fuerte por el abstencionismo en El Salvador. El 50% de la gente que podía votar no votó. Cambio significativo en las elecciones fue el voto en el extranjero. Y esto lo señalo porque también tiene efecto un voto extranjero sin un padrón electoral ilegal, un voto extranjero con documentos vencidos, un voto extranjero controlado por los funcionarios de oficialistas, y un voto extranjero muy cuestionado, pero que hace una diferencia significativa, sobre todo en la elección de la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso entonces esos son las elecciones y esos son los resultados de las elecciones. Para esto, Bukele y su gobierno, en los 5 años anteriores de su gobierno, daña seriamente la democracia del país y la institucionalidad del país. Solo algunos ejemplos. Y lo dice el vicepresidente, lo más grave es que lo dice el vicepresidente y candidato, y ya vicepresidente reelecto, lo dice así, clara y explícitamente: vamos a destruir la democracia. Lo dice el vicepresidente cuando era candidato. ¿Cómo es que se daña la democracia? Lo más grave es el proceso que se siguió para el control de los poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, lo que describió Héctor Lindo. La desaparición o transformación radical de muchas de las instituciones del Estado. Señalo las principales. La principal es la ley inconstitucional, no ilegal, pero legal bajo las nuevas reglas del juego, que son declarar el estado de excepción, ¿no? El estado de excepción quita muchos de los derechos ciudadanos en el país, lo que es la base para muchos de los violaciones de los derechos humanos que se cometen, ¿no? Y más que la violación de los derechos humanos, es la base para
para la censura, ¿no? Y algo mucho más peligroso para la autocensura. Pero la ley el estado de excepción que se declara por un mes y tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa cuando se quiere retomar, ya lleva creo que 18 meses de continuidad. Tenemos casi 2 años de vivir en un estado de excepción, que por su mismo nombre no debería de existir como estado de excepción, ¿no? La ley de adquisición la ley de adquisiciones se anula en el país, se concentran todas las adquisiciones en el país, simultáneamente con la ley con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, la verdad es que tenemos ya casi un año de no poder contar con información veraz en el país. Las informaciones vienen de periodistas, vienen de investigaciones periodísticas, vienen de algunos organismos que todavía mantienen, pero el costo, por ejemplo, de todo lo que se construye en el país, no hay ley de contrataciones, no hay concursos para contrataciones. Los programas sociales o se desaparecen, como es el caso de los bonos de dignidad, creo que aquí le llaman, y los programas sociales para los más vulnerables del país, o se concentran en el Ejecutivo. Y esto también tiene repercusiones durante la campaña electoral, ya lo vamos a ver más adelante. Hay un uso muy irresponsable de las finanzas públicas y hay cero transparencia en las finanzas públicas. Lo que sí se sabe, por ejemplo, este es uno de los casos porque se sabe por las fuentes de información internacionales que la deuda del país ha subido y ha llegado a límites que ahora estamos alrededor del 80% del PIB en deuda, ¿no? Y quizás lo más serio es la violación de los derechos humanos, que es lo que más publicidad ha recibido a nivel internacional. Y por eso no me expando. Bukele incluso las últimas dos cosas que se acaban de dar en el país y son relevantes porque por la similitud de nuevo con Bolivia. Uno es, se acaban de cerrar 2 diarios en el país. Hay otros diarios de oposición. Otro de los 2 grandes diarios de oposición tiene una demanda por $100 millones de parte del Estado. Los periodistas, hay muchos periodistas. El Faro, por ejemplo, está funcionando desde Costa Rica, ya no funciona en El Salvador. Periodistas muy valientes siguen trabajando en El Salvador, pero las oficinas administrativas siguen ahora en Costa Rica. Y cualquier voz de oposición es por lo menos siente una presión muy grande, ¿no? Y lo último, por el comentario que alguna de ustedes hizo hace 2 días, creo, Bukele decidió erradicar de la educación pública en el país la educación de género y la educación sexual, que era muy básica, ¿no? Pero, y dice el ministro de Educación, si algún profesor llega a hacer alguna mención a educación de control de natalidad o lo que sea, o educación sexual, será destituido. El Salvador es el único país donde el aborto, el único país de América, perdón, donde el aborto por cualquier motivo es prohibido, cualquier motivo. A esos niveles estamos y empieza uno de los grandes logros de los periodos anteriores fue empezar a revertir eso, y ahora hace 2 días eso se revierte, ¿no? Entonces, bueno, ante este panorama que presenta Héctor y que presento yo,
¿Y por qué la popularidad de Nayib Bukele, no? Eh, y yo creo que menciono 6 factores, los más significativos, ¿no? El primero ya lo señaló Héctor, es una oposición débil, ¿no? Unos partidos de oposición muy débiles, que todavía más débiles si no se les paga la deuda política. Eh, y eso se demuestra en la votación. Los partidos, el partido que más opone, que más votos logra un 7% de los votos, ¿no? Eh, la, Ese es el único factor de todos los que yo voy a mencionar que no están bajo el control de Bukele. Todos los otros son controlados e impuestos por Bukele. Lo primero es una excelente, masiva campaña de comunicaciones, que ya la señaló Héctor. Campaña de comunicaciones, sobre todo ocupando las redes sociales. Es el principal medio que él ocupa para su campaña. Tiene un decir que le gana mucha popularidad, que dice, son los mismos de siempre. Todos, menos yo, son los mismos de siempre. Y la cantidad de recursos que dedica el Estado a la comunicación, como ya lo expresó Héctor, son masivos, no tienen ninguna similitud con cualquiera otro que pueda tener recursos, ¿no?, en el país. Lo tercero es, o sea, el primero, una posición débil, una excelente comunicación de parte del presidente. Un tercero es el pan y circo, que le da resultado. El pan es un ejemplo nada más, la repartición ilegal por parte de la Presidencia de la República de canastas alimentarias durante el periodo electoral, ¿no? Ese tipo de pan, el circo es mucho más grande. Desde la presencia de Messi en El Salvador, que nunca se había dado esos niveles de categoría de profesionales de fútbol, hasta el concurso de Miss Universo, hasta los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ese tipo de cosas, ¿no? La, lo, el cuarto es el apoyo extranjero. El apoyo extranjero de gobiernos que lo dicen abiertamente, como es el de China, y de otros que ocupan más que todo la estrategia de la zanahoria y el garrote, ¿no? Quejas, señalamientos hacia el gobierno de Bukele, pero por otro lado, concesiones muy importantes a niveles internacionales, ¿no? Gobiernos sumamente importantes para toda Centroamérica. El quinto es la represión y la violencia. Represión a periodistas, represiones a ONGs, represión a toda aquella voz que no esté de acuerdo conmigo. Esto es grave porque no es de crítica, de confrontaciones con el Estado, ¿no? Es o blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí. Y el elemento más importante en la victoria de Bukele, sin duda alguna, es lo que ya señaló Héctor Lindo, ¿no?, que es la política de seguridad ciudadana y el éxito que tuvo Bukele con su política de seguridad ciudadana. Yo por el tiempo solo voy a decir aquí que la lección más importante de este último punto es que si queremos preservar la democracia en América Latina, tenemos que satisfacer las necesidades básicas de la población. La necesidad más sentida por mucho en todas las encuestas durante los 10 años anteriores era la seguridad en El Salvador. Bukele aprovechó eso y entregó. Y eso fue lo que le da, además de los otros que ya he mencionado, le da esta popularidad. Creo que me estoy excediendo en el tiempo. Señalo rápidamente los últimos 2 puntos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto?
un daño muy fuerte a la democracia del país, ¿no? Eh, que ya lo señalé, eh, y a la institucionalidad del país. Nos hemos quedado sin instituciones. Han desaparecido ministerios, han desaparecido se han fundido tres instituciones en una sola, han desaparecido las unidades de compras de todos los ministerios, etc. Un debilitamiento institucional fuerte, una corrupción que sí se han dado casos muy claros y comprobados de corrupción, aunque la mayoría y lo más gordo no lo sabemos. Acuérdense que se ha suprimido el acceso a la información, acceso a la información del Estado. Una finanza pública débil, este es el talón de Aquiles hacia el futuro del gobierno de Bukele. La pobreza ha subido en el país, la pobreza ha subido en un 23%, la pobreza absoluta ha subido en un 5% en el país durante el ejercicio de Bukele. El costo de la vida, el problema principal ahora en todas las encuestas del país es el costo de la vida o el empleo o lo económico, ¿no? Ese es el gran desafío hacia adelante. Esto está muy vinculado a las finanzas públicas, con esa deuda, con las políticas financieras que ha tenido Bukele, no tiene acceso al Fondo Monetario, no tiene acceso, por tanto, a Wall Street, ¿no? Entonces, sí están apretados en las finanzas públicas. El problema de seguridad. Ustedes me dirían, bueno, pero si ha solucionado, el salvadoreño se siente mucho más seguro, sí. El salvadoreño se siente mucho más seguro, pero es un pacto en base con las cabecillas de las pandillas, y es un pacto que se puede quebrar, como se quebró, como señaló Héctor Lindo, ¿no? Anteriormente ya, y eso puede estallar, como estalló en Ecuador. Segundo, la seguridad. Nosotros tenemos 72,000 presos en el país más pequeño de América Latina. Tenemos 72,000 presos adicionales. Ese es el 3% de la población del país. ¿Y qué vamos a hacer con 72,000? ¿Y cómo los vamos a...? Y como el mismo presidente ha dicho, presos de por vida, dice él. ¿Cómo vamos a mantener 72,000 presos de por vida? De esos 72,000 presos, más creo que más de 10,000, no estoy seguro de la cifra, ahorita creo que 10,000 o 12,000 son menores de edad. Y han habido ya más de 1,200 muertes en la cárcel. Entonces, es una bomba de tiempo, ¿no? El problema de seguridad. Bueno, termino con qué hacer. Yo creo que lo principal es reforzar la democracia, ¿no? Tenemos que reforzar la democracia. Y ese es un proceso de los movimientos sociales que están muy diluidos en El Salvador. Y hay muy poca, hasta ahora ha habido muy poca capacidad de contestar, de confrontar al régimen, ¿no? Allí entonces los movimientos sociales juegan un papel clave. Las pocas instituciones que quedan, creo que tenemos la responsabilidad de una educación ciudadana. En el largo plazo, educación ciudadana de los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas. El gran logro de los acuerdos de paz fue separar las funciones de la Fuerza Armada defensora del territorio nacional de las funciones de seguridad. Eso se ha vuelto a fundir. Se creó con los acuerdos de paz la Policía Nacional Civil, y por eso lleva ese nombre, civil. Ahora se ha fundido lo militar con lo civil, ¿no? Con la seguridad. Se ha duplicado, como dijo Héctor, el número de
de soldados, ¿no? Se ha utilizado a las Fuerzas Armadas, entonces hay que reforzar eso. Se, la, el primer paso es la separación de poderes. Con toda esta manipulación que se hicieron en las elecciones, no se logra la separación de poderes. Bukele sigue controlando el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral, etc. Ahora, a la base de todo esto, lo que ha llevado a la guerra, lo que llevó a la guerra civil de El Salvador, lo que llevó a la incapacidad, al rechazo de los partidos políticos por parte de la población en El Salvador, y lo que va a llevar y lo que está llevando a este régimen autoritario en el país es la pobreza. Eso es claro. Si no confrontamos la pobreza en el país a mediano y largo plazo no tiene solución. Yo lo dejo ahí por el tiempo y les agradezco a todos ustedes. Solo dejo un pensamiento. El mayor temor de los centroamericanos, de los salvadoreños, perdón, viviendo en Centroamérica, es que vamos mucho más aceleradamente en el camino que ha caminado Ortega en Nicaragua. Y por eso es tan impresionante el contraste de un Bukele, de la imagen de Bukele internacional con la imagen que nosotros hemos presentado aquí. Bueno.